Bueno, sin duda para esta organización la fecha del 8 de octubre es sumamente importante. La idea es, en primera instancia, hacer como un contexto histórico sobre todo el pensamiento de Che. Nosotros ahora en esta primera intervención queremos rescatar más que nada cuál era la posición que tenía Che acerca de los progresismos, y el vínculo que es de aquel país, y bueno, cerrar con una intervención de un compañero del MRO, conversando un poco, dando nuestra mirada sobre la coyuntura actual de nuestro país. Bueno, en ese sentido, nosotros queremos decir lo siguiente. Son siglos de luchas acumuladas por los explotados y oprimidos del mundo como consecuencia de vivir bajo este sistema que condena a la miseria. Durante todo este tiempo se han impulsado las más variadas formas de luchas para romper las cadenas que nos mantienen sometidos. En todas partes del mundo se han generado procesos revolucionarios. Algunos han salido victoriosos, otros derrotados. Sabemos que este último escenario es circunstancial y que más temprano que tarde las masas explotadas y oprimidas destruirán este sistema y su clase dominante. Los grandes protagonistas de las luchas son las masas. Su aluvión de fuerza y convicción en que otra vida es posible pasa por encima de la resistencia a no perder los privilegios de ese pequeño grupo de parásitos burgueses que detenta el poder. Ahora bien, de aquel sinnúmero de explotados y oprimidos, se elevan sujetos que destacan, que lideran con su ejemplo, que sienten junto a las masas, que no se apartan de las mismas, que vibran con ellas. Y el pasado 8 de octubre, de 58 años atrás, caía en combate un individuo que, lejos de hacer hacia el mismo el culto a la personalidad, nos ha demostrado la vigencia de su praxis revolucionaria, con ideas que siguen siendo guías para todos quienes deseamos transformar la realidad, y con un ejemplo inquebrantable, reconocido no por él, sino por quienes estuvieron junto a él. Claramente nos referimos al Che. Vivimos en un contexto que cualquier aspecto del ideario guevarista que tomemos para analizar la realidad en pos de transformarla, daría cuenta de su plena vigencia. Podríamos referir a su humanismo, su pensamiento económico, su ejemplo internacionalista, la necesidad de la formación de cuadros, la lucha contra el burocratismo, el planteo siempre del horizonte socialista. Pero en esta ocasión, como consecuencia de la coyuntura, nos interesa su planteo respecto a los sectores reformistas o progresistas y el papel que cumplen en complicidad con las burguesías nacionales. Hace más de 60 años atrás, el Che manifestaba cuál era el rol de las burguesías nacionales y su supeditación al imperialismo. Mientras se clarificaba en esta posición, se combatía claramente contra la política de que la clase obrera debía aunar esfuerzos y apostar a la unidad en las diferentes expresiones de frentes populares o los frentes democráticos de liberación nacional. Estas políticas apostaban a la construcción de un frente democrático nacional que debía incluir a sectores avanzados y de la burguesía nacional. Forjar la alianza obrera y campesina por agrupar en el amplio frente único de las masas al proletariado, con las masas trabajadoras urbanas, la pequeña burguesía y la intelectualidad patriótica, y por definir un ala avanzada de la burguesía nacional que participe activamente en todo el movimiento. Esta es la mejor condición para arrastrar a la lucha o neutralizar a la burguesía nacional en su conjunto, decía Ronnie Arismendi, secretario general del Partido Comunista del Uruguay. Por su parte, el Che nos dice: frente al drama terrible para los burgueses timoratos, sumisión al capital extranjero o destrucción frente a las fuerzas populares internas, no queda otra solución que la entrega. Al realizarse esta, al santificarse el pacto, se alían las fuerzas de la reacción interna con la reacción internacional más poderosa y se impide el desarrollo pacífico de las revoluciones sociales.
Sin dudas aquellas políticas impulsadas desde el Partido Comunista de la Unión Soviética, de la construcción de frentes populares, donde se apostaba a la formación de una alianza entre organizaciones revolucionarias con partidos democráticos burgueses, era una política que debía combatirse decididamente. Cuando recientemente citábamos al Che y él mismo explicaba la alianza de las burguesías nacionales con y ante la burguesía imperialista, los procesos de lucha de los países de nuestra América, por la vía de los hechos, ya lo habían demostrado. No se estaba fabulando, se estaba haciendo un análisis de la realidad. Es esa misma burguesía nacional con la cual se pretende establecer una alianza la que es cómplice del derrocamiento de gobiernos que muestran alguna política que afecte sus intereses. Sin dudas, el triunfo de la Revolución Cubana va a explotar aún más estas diferencias de clases. Es que en aquella discusión teórica y práctica de caminar hacia el socialismo por medio de reformas o en etapas, con confianza en las burguesías nacionales, como política de los partidos comunistas, la vía revolucionaria, con el ejemplo cubano, se transformaba en un faro para las luchas. Ya desde antes, pero con mayor fuerza durante toda la década del 60, las burguesías nacionales se supeditarán a las políticas del imperialismo norteamericano. Desde el punto de vista económico, Estados Unidos desarrollará su alianza para el progreso, para el otorgamiento, para movilizar la economía de los países en situación de subdesarrollo, supuestamente. El mismo año que se aprueba esta alianza, el mismo año que se aprueba esta alianza que comprometía esa unidad entre la burguesía imperial y las nacionales, el Che esclarecía manifestando: un enano de cabeza enorme y tórax henchido es subdesarrollado en cuanto a que sus débiles piernas o sus cortos brazos no articulan con el resto de la economía. Es el producto de un fenómeno teratológico que ha distorsionado su desarrollo. Eso es lo que en realidad somos nosotros, los suavemente llamados subdesarrollados, en verdad países coloniales, semicoloniales o dependientes. Somos países de economía distorsionada por la acción imperial. Son estas mismas burguesías nacionales las que serán cómplices de las mayores atrocidades contra las masas que se levantaban en nuestro continente, formando parte de la doctrina de seguridad nacional. Decía el Che: los Estados Unidos apresuran la entrega de armas a los gobiernos títeres que ven más amenazados. Los hace firmar pactos de dependencia para hacer jurídicamente más fácil el envío de instrumentos de represión y de matanza y tropas encargadas de ello. Además, aumenta la preparación militar de los cuadros en los ejércitos represivos con la intención de que sirvan de punta de lanza eficiente contra el pueblo. Hoy, 58 años después, es incuestionable la influencia que tienen las masas explotadas y oprimidas de nuestro país y América, sectores que se muestran frente a las mismas como más o menos progresistas o reformistas. Estas fuerzas continúan pregonando el sometimiento de los explotados a un supuesto sector de la burguesía nacional con intereses contrapuestos a los imperialistas, sector que no existe en realidad, por lo cual lo que hacen estas fuerzas es realmente buscar anular la posibilidad de la lucha de los explotados en contra de la burguesía que es socia del imperialismo. Con una coyuntura económicamente favorable en función de los precios de los commodities, durante el comienzo del siglo XXI, nuestro continente vio cómo llegaban al gobierno cada una de estas diferentes expresiones que, si tenían algo en común, más allá de las diferencias geográficas, eran su fuerte hegemonía en la gran mayoría de organizaciones de masas, ya sea el movimiento obrero, campesinos organizados, el movimiento estudiantil, sectores indígenas, etc. Se valieron de un discurso ideológico que promovía entre las masas la idea de una salida favorable en el marco del sistema capitalista, la posibilidad de humanizar el capital, el discurso de la redistribución de la riqueza, la justicia social bajo el manto de un sistema injusto por naturaleza,
el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. En gran medida, la esperanza depositada en aquello progresismo devenía de la identificación que los mismos tenían con los sectores explotados y oprimidos, caracterizando a lo mismo su fuerte impronta de capas medias, entrelazado con sectores de arraigo por las masas. Han impregnado las organizaciones de masas la idea de la conciliación entre la clase explotadora y los explotados. Han educado la conciliación entre el capital y el trabajo, la limitante de que toda mejora debe ser en el marco del capitalismo, el único planteo de luchas que se acoten a lo reivindicativo. El desarrollo de estas ideas en el seno de las masas ha sido acompañado de una burocracia sindical y social que en ocasiones pretende mostrarse con independencia de clase de otros partidos progresistas y en otras no se preocupan por lo más mínimos en disimular, consolidándose una aristocracia obrera que, lejos de padecer las condiciones de vida y de trabajo de las grandes mayorías, se perpetúan en direcciones que se dedican a entregar a las grandes mayorías. Cuando el Che refería a la burguesía para la cual han gobernado las diferentes expresiones de gobiernos progresistas, manifestaba: el imperialismo desesperado e histérico, decidido a emprender toda clase de maniobra y dar armas y hasta tropas a sus títeres para aniquilar a cualquier pueblo que se levante, un latifundismo feroz, inescrupuloso y experimentado en las formas más brutales de represión, y una burguesía dispuesta a cerrar por cualquier medio los caminos a la revolución popular, son las grandes fuerzas aliadas que se oponen directamente a las nuevas revoluciones populares en América Latina. Hoy, luego de pasar esa luna de miel económica, la mayoría de los progresismos han comenzado a transitar una alternancia en los gobiernos, un periodo que asumen, un periodo que se convierten en oposición. En cualquiera de los dos casos han vuelto a embaucar a los explotados y oprimidos de este sistema en la construcción de espacios que permitan frenar las políticas que podrían impulsar sectores de la burguesía más reaccionarios. De este modo surgen los frentes anti tal o cual representante, evocando el fascismo hecho persona. Con los sucesivos gobiernos progresistas, los últimos ejemplos son de gobiernos cada vez más abiertamente neoliberales, donde sus políticas en esencia nada se diferencian con otros sectores representantes también de los intereses de la burguesía. Contienen y canalizan toda lucha que se genera por parte de las masas explotadas, que claramente padecen las consecuencias de este sistema y las desvían al plano de la institucionalidad. Un voto más acá, un voto más allá, un representante en el Parlamento, una ley que se consigue, no perder tal conquista, no ceder tal derecho. Para esto continúan con el pleno sometimiento de las fuerzas populares a sus intereses, utilizando las organizaciones de masas como polea de transmisión de sus intereses. Decía el Che: son pequeñas colinas dominadas por el fuego de la artillería enemiga. La colina Parlamento, la colina Legalidad, la colina Huelga Económica Legal, la colina Aumento de Salarios, la colina Constitución Burguesa, la colina Liberación de un Héroe Popular. Y lo peor de todo es que para ganar estas posiciones hay que intervenir en el juego político del Estado burgués. Y para lograr el compromiso de actuar en este peligroso juego, hay que demostrar que se puede estar dentro de la legalidad burguesa, hay que demostrar que se es bueno. En la lucha por la liberación de nuestros pueblos, por destruir este sistema que nos somete a la explotación y opresión, debemos llevar adelante una lucha sin tregua frente a quienes abiertamente defienden este sistema y frente a quienes demagógicamente se manifiestan junto a los explotados y sin embargo llevan adelante una política de entrega constante de los mismos. Cada una de estas expresiones, siendo oficialistas, siendo oposición, impulsan políticas de total sometimiento a las burguesías nacionales y al imperialismo. Ya obviamente ni se pronuncian sobre la necesidad de la revolución y el socialismo, y cuando hay sectores que lo manifiestan, lo hacen de la forma más oportunista y demagógica posible. Sus políticas de alianza con las burguesías se acotan a un posible escenario de desarrollo económico, donde burgueses y sectores explotados
donde burgueses y sectores explotados comparten un mismo interés para el desarrollo nacional, donde por medio de esta unidad se aspira a lograr la justicia social, la redistribución de la riqueza. Todos los años de gobierno de estas fuerzas progresistas demostraron que ese sometimiento de los explotados a las burguesías locales, socias del imperialismo, no trae ni desarrollo social, ni justicia social, ni distribución de la riqueza, ni ninguna mejora real para las condiciones de vida de las masas, ni siquiera en los aspectos más elementales. En síntesis, las ideas del Che en este plano continúan siendo plenamente vigentes y con la experiencia de décadas con mayor firmeza. Con el ejemplo del Che, con una vida entregada a la revolución y al socialismo, sin vacilaciones en cuanto al hecho de que el objetivo de nuestras luchas es la toma del poder, con esa humanidad que nos debe llevar a levantarnos cada vez que existe una injusticia, con ese internacionalismo que nos llevó a Cuba, el Congo, Bolivia, y que hoy nos exige impulsar todas las acciones que estén a nuestro alcance en la lucha que llevan los diferentes pueblos del mundo contra el imperialismo. Ese ejemplo convencido de la fuerza de los explotados y oprimidos en el triunfo final. Muchas gracias. Vamos. Argentina. Bueno, buenas tardes. Nuevamente gracias a los compañeros del MRO. Y bueno, como en otras oportunidades, vamos a comentar un poco la situación de nuestro país. En este momento estamos en una nueva o mayor profundización del sometimiento al imperialismo yanqui. Ustedes saben que en estos días estuvo el ministro de Economía en Estados Unidos y ayer se anunció un nuevo acuerdo, un nuevo sostenimiento del país yanqui, digamos, ayudando al gobierno argentino con un nuevo préstamo, ¿sí? $20.000 para reforzar las reservas del Banco Central. 20.000 millones. 20.000 millones de dólares, perdón. Y también comprando bonos en pesos y digamos, poniendo dólares para tratar de sostener el valor del dólar para que no se devalúe. Y bueno, y apoyando abiertamente al gobierno de Milei con la perspectiva, bueno, de que pueda hacer unas buenas elecciones, que tenemos elecciones parlamentarias ahora el 26 de octubre. ¿Por qué se da toda esta situación? Bueno, porque Argentina viene de una crisis ya hace muchos años, producto un poco de lo que señalaba Fernando de los gobiernos progresistas, populistas, en el marco, digamos, posterior al 2000, con los altos precios de los commodities, donde se generó toda una serie de subsidios a la economía, a la industria, a la burguesía, y subsidios también a los servicios, a la asistencia social, digamos, que después de que bajaron los precios de los commodities de la soja, se siguieron sosteniendo y generó un enorme déficit fiscal que el año pasado, el gobierno anterior terminó, digamos, producto de todo ese descalabro macroeconómico, con una inflación del 200%, con varios tipos de dólares, digamos, con toda una serie de una situación que entorpece el normal, digamos, la acumulación de capital de la gran burguesía, ¿no? O sea, un país que tiene 200% de inflación, que tiene muchos tipos de dólares, no es un país confiable para poder invertir y para poder seguir, digamos, expoliando y saqueando a nuestros países. Entonces, este gobierno lo que viene a hacer es viene a tratar de ordenar esa macroeconomía, pero también tiene que generar confianza en el capital financiero para poder seguir accediendo al crédito, porque el kirchnerismo, digamos, cuando se acaba el viento de cola de la soja, empieza a endeudarse intraestatalmente con distintos organismos del Estado. Después viene el macrismo, digamos, como no tenía grandes deudas con el sector financiero privado y con los organismos, se endeuda con el FMI, se endeuda con el sector privado. Y eso después, digamos, el kirchnerismo que vuelve a ganar en el 2019 lo sostiene, hace un nuevo acuerdo con el fondo, y es un acúmulo de deuda que se van sumando y que es impagable, ¿no? y
que este gobierno tiene que lograr acceder al crédito externo para poder refinanciar todos los vencimientos que tiene. Y para eso tiene que generar la confianza que tiene el control político, que tiene gobernabilidad. Y bueno, eso es lo que entró en crisis en esta última etapa. ¿Por qué? Porque el 7 de septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Milei, digamos, en todo casi 2 años vino haciendo un ajuste brutal a pedido, digamos, del imperialismo, de la burguesía local, y venía teniendo el apoyo popular, producto de que un sector muy importante de la sociedad estaba recontra disconforme de tanto del kirchnerismo, del macrismo, porque todos les decían que iban a mejorar las condiciones de vida, y la realidad es que todos continuaron ajustando. Entonces, tal era la bronca, digamos, con los partidos tradicionales, que, bueno, a pesar de todo el ajuste brutal que fue ejecutando, seguía teniendo un apoyo popular. Pero ese crédito se le acabó, ¿no? En parte. Y en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante de la Argentina, que tiene casi un 40% de todo el padrón nacional, tuvo una derrota bastante importante. Perdió por 14 puntos, ¿sí? Teniendo en cuenta los votos válidos, ¿no? Y bueno, eso generó una desconfianza, se generó una corrida. En 3 días el gobierno tuvo que vender 1.100 millones de dólares, y si tenía que seguir interviniendo para que no suba el dólar, bueno, la realidad es que no llegaba. Y ahí empezó toda esta nueva renegociación con Estados Unidos, que terminó, digamos, de concretarse ayer, y que, bueno, y obviamente que eso es a cambio de más entrega. Se habla, digamos, de las tierras raras, se habla de una base militar en el sur, bueno, de mayor, digamos, sometimiento al imperialismo. Y bueno, en ese marco, digamos, es que ayer se anunció este nuevo préstamo, pero sin embargo, digamos, esa crisis macroeconómica no implica que el imperialismo y la burguesía en estos 2 años haya tenido ganancias récord, ¿no? Sobre todo el sector agroexportador, las energéticas, distintos sectores, el sector financiero, ¿sí? que tiene ganancias enormes, mientras que por otro lado hay un ajuste brutal, sobre todo en los sectores obreros y populares. Según un estudio de un mirador, digamos, de la economía del trabajo, desde que empezó Milei, hubo una transferencia de 66 billones de pesos desde la clase obrera de los sectores populares al capital, ¿sí? O sea, los salarios vienen perdiendo ya en estos últimos 10 años, el sector registrado perdió un 30% del poder adquisitivo, los sectores estatales más o menos por ahí, los jubilados también, digamos. Sin embargo, digamos, bueno, este gobierno plantea que la necesidad es de llegar al equilibrio fiscal, ¿sí? Pero lo hace en base, digamos, a descargar el ajuste y después, digamos, a tomar medidas también que favorecen, bueno, esto, al sector del gran capital, ¿no? O sea, hay, digamos, claramente, abiertamente, por ejemplo, le bajó impuestos a las grandes fortunas, ahora en el marco de toda esta crisis, para tener más dólares, le bajó las retenciones ya hace un tiempo al sector agrario. Ahora también, como necesitaba dólares frescos, le bajó las retenciones a 0. Y en 3 días, digamos, las 7 empresas más grandes que exportan del sector del agro ganaron 1.500 millones de dólares, porque le bajó la retención de 26% que pagaban, digamos, la soja a 0. Liquidaron 7.000 millones de dólares ahí, y bueno, eso implicó una ganancia limpia en 3 días de 1.500 millones de dólares, ¿sí? Sin embargo, después, para todos los sectores, para los jubilados, para los discapacitados, no hay plata, y por eso, digamos, bueno, les viene ajustando a los estatales, bueno, aumenta las tarifas, quita subsidios a las tarifas y aumentan en porcentaje de más o menos un promedio de 300% de todos los servicios del agua, de electricidad, de gas, de transporte.
Y bueno, y lo más sintomático de todo esto es que lo hace abiertamente con la complicidad del peronismo. O sea, lo sintomático es, ¿no?, cómo abiertamente favorece al gran capital y ajusta a los sectores obreros y populares, y el peronismo que es totalmente cómplice porque, bueno, porque este gobierno tiene, digamos, es un gobierno que no tiene partido. O sea que Milei hace 4 años atrás era panelista de televisión, tiene 7 senadores, 30 diputados, no tiene ningún gobernador, ningún intendente, no dirige ninguna central, ningún sindicato, ningún movimiento social, y en estos casi 2 años viene haciendo todo esto cuando, digamos, el peronismo tranquilamente tiene toda la potencialidad para poder frenarlo. No lo hace porque comparte básicamente el mismo programa, porque, qué sé yo, también donde gobierna el peronismo también ejecutan el mismo ajuste en esas provincias, por ejemplo Kicillof. Entonces, bueno, digamos, abiertamente hay una complicidad del peronismo que en todas, digamos, con estas limitaciones o esta escasa cantidad de parlamentarios que tiene, bueno, ha aprobado varias leyes fundamentales, ¿no?, como la ley base, que es casi una reforma constitucional al servicio también del gran capital, bueno, que implica la reforma laboral. Después, la misma ley bases contenía un artículo que planteaba superpoderes para el presidente, que podía sacar decretos, digamos, por el lapso de un año, ¿no?, donde sacó 65 decretos, ¿sí? Y bueno, digamos, todo esto, digamos, fue posible, digamos, siempre con el apoyo, con el voto de algunos de los legisladores del peronismo, con la complicidad de las centrales sindicales peronistas, con la complicidad de los movimientos sociales también que dirige el peronismo. Y bueno, todo eso, digamos, hasta este año, digamos, después de julio, que se le venció, digamos, los superpoderes y donde también, a partir de que está las elecciones parlamentarias, le empezaron, digamos, a votar en contra. Es así que desde junio hasta hace un tiempito atrás habían votado algo así de 80 leyes, hubo 80 votaciones en el Parlamento y Milei perdió 68. El gobierno perdió 68, ¿pero por qué? Bueno, precisamente porque hay elecciones, ¿sí? Entonces, como forma de empezar a desgastarlo políticamente, una de las formas que encuentra el peronismo y los otros sectores de la oposición es, bueno, empezar, digamos, a votarle leyes en contra, que el gobierno en algunas ocasiones las vetaba, digamos. Por ejemplo, que son leyes además que no, digamos, no afectan, digamos, a la política, a la estructura económica, digamos, de cómo se viene ajustando. Por ejemplo, se votó la ley de un aumento a los jubilados que implicaba 2.000 pesos de aumento por día, 4.000 pesos de aumento por día, algo así de $3 más o menos. Digamos, allá decimos eran 2 empanadas por día que iban a recibir los jubilados. También, bueno, todo este ajuste. Por si acá igual. Acá no llega eso. No llega, No llega, Es una empanada. empanada por mes, 200 son 2 pesos. empanadas, 2 empanadas. Dos empanadas al Por mes. mes, las 2 empanadas acá. No, también, digamos, bueno, obviamente todo esto empezó, digamos, a generar movilizaciones en distintos sectores, que ya también hubo el año pasado, del sector universitario, del sector de discapacidad. Bueno, los jubilados se vienen movilizando todos los miércoles. Pero bueno, digamos, la oposición y la izquierda también se montaron en todos estos sectores para sacar leyes, digamos, para aumentar los presupuestos universitarios, la ley de emergencia de discapacidad, la ley también de emergencia pediátrica para el Garrahan, que también está, digamos, ajustando. El Garrahan, vieron que es un hospital pediátrico, digamos. Como el Pereira Rosell de acá. Sí, digamos, donde van, digamos, de todo el país, o sea, los infantes, digamos, a tratarse ahí, que tratan enfermedades muy complejas, que tienen muy buen prestigio, digamos, y es muy bueno. Y todas esas leyes fueron aprobadas, digamos, este año, y el gobierno las vetó,
¿sí? El gobierno las vetó, el sistema ya implica que para poder dejarlas aprobadas, cuando las vetan vuelven al Congreso, y de todas esas, todas las ganó la oposición, o sea, quedaron aprobadas, salvo la de jubilados, pero para aprobarse tienen que tener 2/3 de los votos de los diputados, ¿no? de los diputados y después de los senadores. Para tirar atrás los vetos. Para tirar atrás los vetos. O sea, si vos no lográs los 2/3, el veto sigue fijo. O sea, por ejemplo, los jubilados, los jubilados se salieron creo que 160 a favor de la emergencia, del aumento, y 83 en contra, y bueno, como no llegaron a los 2/3, quedó, digamos, firme Quedó el firme, veto. Es decir, pero digamos, bueno, esta es la democracia, ¿no?, que tenemos, digamos, donde 83 vale más que 160, ¿no? En los otros casos se logró voltear los vetos y quedaron firmes, pero el gobierno siempre encuentra, o el gobierno o la burguesía encuentra formas de no aplicarlas. En el caso de la ley de emergencia en discapacidad, volvió, digamos, mandó de nuevo después cuando se volteó el veto, volvió de nuevo la ley al Congreso planteando que tenían que definir de dónde iban a salir los recursos, es decir, hace un mes y medio que se aprobó y todavía siguen, veremos, no se aplica. Y bueno, y no pasa nada, digamos. Y entonces el peronismo, como la izquierda también, ¿qué hacen? Digamos, apoyan todos estos sectores de lucha, orientan todo, digamos, bueno, para que mejorar los presupuestos en todos estos sectores tenemos que aprobar estas leyes, tenemos que fortalecer, digamos, el Parlamento. Y entonces, como hay elecciones, ¿qué dicen? Bueno, ven, tienen que votarnos a nosotros, porque si tenemos más diputados, podemos evitar que veten estas leyes. ¿Sí? Todo, aún, digamos, teniendo en cuenta que a pesar de que se vote, que se volteen los vetos, no se aplica. O sea, el peronismo, digamos, es esperable, porque es un partido, digamos, que reivindica el capitalismo, que reivindica el Estado, la fortaleza del Estado. Ahora, lo que nosotros cuestionamos desde la izquierda, que se reivindican marxistas, que pelean por el socialismo, que supuestamente caracterizan que el Estado es la herramienta de la burguesía, pero que los hechos terminan interviniendo en la lucha de clases, fortaleciendo, digamos, el Parlamento burgués, fortaleciendo, digamos, generando expectativas en los trabajadores que bueno, con más diputados podemos mejorar nuestras condiciones, podemos resistir el ajuste. Cuando, digamos, la realidad es que en todas las elecciones que hubo, que se hicieron en las distintas provincias, lo que viene pasando ahora es que hay un récord de ausentismo. La gente ya no va a votar, ya está cansada, digamos, porque sistemáticamente te engañan, digamos, y bueno, a un sector ya no les creen más a nadie, digamos. Milei, digamos, tuvo la virtud, digamos, en este diagnóstico, porque esto ya venía pasando toda esta crisis de representatividad, de catalizar toda esa situación que había en un sector importante de la sociedad. Y bueno, la campaña de Milei fue, bueno, contra la casta, contra el Estado, y en el 2023 logró, digamos, ganar con esa política, digamos, todo demagógicamente, porque en los hechos convocó a todos los sectores de la casta para formar su gobierno, y porque además representa los intereses también, como la casta, del gran capital. Pero digamos, en el diagnóstico de su campaña electoral de denunciar a la casta y al Estado, bueno, logró. Ese es un sector importante, se cansó. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires aumentó, si yo mal no recuerdo, más o menos en 2 millones el ausentismo comparado con el 2021, con una elección, digamos, similar, de medio término. Sí, tiene la particularidad que es la primera vez que se desdobla la elección de Buenos Aires, ¿no? O sea, se votó solamente para los legisladores de la provincia de Buenos Aires y los del Consejo Deliberante de los municipios. Pero, digamos, comparando votos contra votos, más o menos hubo 2 millones menos de participación electoral, que es un récord. La mayoría de esa gente que no fue a votar es gente que había votado, digamos, a la derecha en el 2021, tanto a la Libertad Avanza como al PRO, que en esa época habían ido separados. Y bueno, hay gente que no fue a votar. Entonces,
poco la crítica que hacemos nosotros digamos, a la izquierda es que bueno, teniendo toda esa emergente social, digamos, de descontento con las elecciones, en lugar, digamos, de aprovechar eso, de denunciar el Estado burgués, bueno, al contrario, hace campaña diciendo, bueno, votennos, metamos más diputados, así podemos evitar los vetos y podemos, bueno, sacar leyes al servicio del pueblo. El otro dato también es que, digamos, de los sectores que estamos por fuera del FITU, del trotskismo, digamos, de lo que denunciamos esa posición parlamentaria, en otros años atrás éramos mucho más claros en la denuncia a la farsa electoral y en llamar al no voto o a impugnar o a votar en blanco. Este año, digamos, eso estuvo casi ausente. Inclusive en otras épocas se formaban frentes, digamos, de todas las agrupaciones, de todos los grupos políticos y impulsábamos posicionamientos comunes. Bueno, esa situación esta vez no pasó y bueno, es parte, digamos, de la debilidad que nosotros creemos que existe en todos los grupos del espacio revolucionario, que en toda esta situación, digamos, de crisis del peronismo. El peronismo, digamos, en la provincia de Buenos Aires sacó la misma cantidad de votos que en el 2021, se mantiene, digamos, ¿sí? Entonces, pero bueno, en esta situación de récord de ausentismo no hay una política clara de llamado, digamos, a denunciar la farsa electoral, a no votar, que podría aportar, digamos, a desenmascarar el rol del Estado y a elevar los niveles de conciencia, pero sin embargo, digamos, no alcanza con eso, ¿no? Nosotros ahí creemos que bueno, como venimos diciendo, ¿no? que hay una crisis, digamos, a nivel teórico, ideológico, político y orgánico que nos atraviesa y que bueno, que esa dispersión hace que tengamos poca capacidad de poder intervenir, ¿no? Y de poder generar una referencia que oriente, digamos, por lo menos a un sector de las masas en mayores niveles de conciencia y en mayores niveles de organización, y bueno, y eso vaya desarrollando, digamos, la lucha, la propaganda, digamos, por el socialismo. Así que bueno, la situación es que estamos en esta situación, valga la redundancia. Hay un montón de grupos, digamos, que estamos tratando de aportar en ese sentido. Hay un montón de compañeros y compañeras independientes que fueron militantes o militaron en algún espacio y que están, digamos, en la búsqueda. Nosotros hemos hecho algunas actividades que han tenido buena repercusión y que han venido compañeros y compañeras que digamos, de alguna manera se nota el interés en tratar de buscar, de encontrar y de tratar de plantear una referencia revolucionaria. Así que bueno, la tarea sigue siendo, bueno, tratar de seguir formándose, tratar de profundizar en la teoría, la ideología, promover distintas formas, digamos, de encuentro que nos permitan básicamente, bueno, encontrarnos, empezar a discutir, empezar a hacer un balance lo más serio y lo más profundo posible, digamos, que nos permita a partir de eso, bueno, por dónde encontramos, digamos, una propuesta que nos nuclee y que no puede ser de nada, que nos encontremos y que armemos un sello como hemos venido haciendo y como un montón de sectores de izquierda han hecho, que son sellos que después por distintos motivos se rompen, precisamente porque no se hace, digamos, un camino serio que profundice la discusión, que se genere confianza. Y bueno, y en ese camino estamos, digamos, así que la realidad ahora que el 26 de octubre se vota, nosotros estamos llamando, bueno, a denunciar la farsa electoral. Y bueno, y después del 26 de octubre todo indica que va a haber una devaluación, está en la agenda el tema de la reforma, de otra reforma laboral, de una reforma jubilatoria. Así que bueno, gane quien gane, el ajuste se va a profundizar, seguramente
se desarrollen más conflictos, porque la realidad es que luchas hay, luchan los jubilados, bueno, lucha del sector de discapacidad, luchan los universitarios, hay muchos sectores despedidos que también se organizan y pelean, y bueno, y tenemos un enorme desafío para tratar de, digamos, en todo este contexto, bueno, de sentar una referencia revolucionaria y de aportar, digamos, a avanzar en los niveles de conciencia y de organización en el camino, ¿no?, de la toma del poder y de la revolución social. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como un cambio. De vuelta, muchas gracias por venir a esta actividad que organizamos todos los años en conmemoración del aniversario de la caída en combate de Che. Al igual que los compañeros de Argentina, nos vamos a centrar en esta intervención sobre la situación de Uruguay. Queda en deuda, nos debemos entre todos debatir más en profundidad la situación internacional. Sin embargo, hay hechos que son insoslayables, ¿no? La resistencia del pueblo palestino, que lleva más de 70 años, esa empecinada resistencia a desaparecer, a ser barrido por el sionismo, ha puesto en primer plano ese tema, el tema de la resistencia del pueblo palestino ante el genocidio, ante la guerra de exterminio que lleva adelante el imperialismo en ese país, y donde, como hace pocos días sacábamos en una declaración de la CGI, nosotros consideramos que todos los gobiernos, todos los estados son absolutamente cómplices de lo que está pasando en Palestina desde hace décadas. Lo que pasa en Palestina no es un hecho aislado, no es una cuestión de un personaje como Netanyahu, especialmente sanguinario y bestial, sino que es una acción sistemática del imperialismo que durante décadas ha colocado en el Medio Oriente ese enclave que le asegura el control de recursos naturales, rutas económicas, etc. Y para lo cual se ha apoyado en el sentimiento, en esa corriente del sionismo racista, que representa lo peor de la humanidad y que aspira a la eliminación física de un pueblo entero. En ese sentido, absolutamente todos los estados y todos los gobiernos son cómplices porque son todos sostenes del sistema imperialista. En mayor o menor medida, más directamente o más indirectamente, todos los gobiernos son cómplices. Los de derecha y los que se autoproclaman de izquierda. Ya sea que estén ocupando los poderes ejecutivos o que estén en la oposición parlamentaria. En este sentido, es brutal la hipocresía, por ejemplo, de nuestro gobierno, del Frente Amplio, si ya entramos a hablar de nuestro país, cuando convocan una marcha en oposición a la continuación del genocidio en Palestina, mientras le están comprando armas al Estado de Israel, no solamente armas físicas, digamos, sino también sistemas de defensa, entrenamiento a las Fuerzas Armadas, que son utilizados para reprimir a nuestro propio pueblo. Los sistemas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países latinoamericanos vienen de Israel y son probadas primero sobre el pueblo palestino, sobre los niños palestinos, sobre los ancianos palestinos, sobre el pueblo de ese lugar. Y esto no es de ahora. Los progresistas, autoprogramados progresistas, en su rol de ser uno de los sostenes fundamentales del sistema imperialista, asumen la defensa y el apoyo sistemático al Estado de Israel desde hace décadas. Si ustedes recuerdan, el Tratado de Libre Comercio que firma el Mercosur con Israel es firmado en el 2005 y termina de ser aprobado, digamos, en el 2007. Lo firman Lula da Silva, Kirchner, Néstor y Tabaré Vázquez. Esos son los que firman el acuerdo del Mercosur, del Tratado de Libre Comercio del Mercosur con Israel, mientras Israel hacía décadas que venía sometiendo a la población de Palestina sistemáticamente a esta misma situación de intento de exterminio, expulsión de territorio, sometimiento por hambre, o no solamente el tema del bombardeo, ¿no? Todo el tema de todo lo demás, toda la bestialidad más brutal que despliega. Claro que gobiernos como los del Frente Amplio no tienen ningún asco con eso porque hacen exactamente lo mismo en Haití y Congo. Las tropas bajo el mando
de Tabaré Vázquez, bajo el mando de Mujica, bajo el mando de Diego Rossi. Entonces no hay nada que los espante en ese sentido. No solamente eso, sino que la cooperación militar entre Uruguay e Israel tiene un punto de inflexión muy importante cuando viaja Huidobro, el ex Tupamaro, a Israel justamente siendo ministro de Defensa, para profundizar la colaboración con las Fuerzas Armadas de ese país, bajo el gobierno de Mujica, otro Tupamaro. Hablando de hipocresía, en este momento el MLN está haciendo un acto en honor a Che, mientras tiene las manos ensangrentadas con los niños del pueblo palestino. Mientras, para inaugurar su gobierno, apalearon a los pescadores en la Plaza Independencia. Eso es la hipocresía más grande que puede haber, que el MLN esté hoy en día hablando de Che. Pero bueno, este gobierno, el gobierno de Frente Amplio, como decíamos, cómplice del sionista, sostén del Estado sionista, donde todos ellos, desde Orsi, Odone, pero también Castillo, también el Partido Socialista, todos ellos son responsables políticos del apoyo del Estado uruguayo al genocidio del pueblo palestino. Todos ellos son responsables de la compra de armas, todos ellos son responsables del apoyo diplomático, todos ellos lo son. El gobierno de Frente Amplio es una unidad. Por supuesto, como toda unidad en la naturaleza y en la sociedad tiene sus contradicciones, pero son totalmente secundarias con respecto a las grandes líneas de su Estado, de su gobierno del Estado. Y son totalmente coherentes. Al igual que el peronismo en Argentina y al igual que los otros progres que han ido evolucionando cada vez más a ser ultra neoliberales, no mintieron. Si bien el caballito de batalla de algunos sectores que quieren jugar a aliarse con una supuesta a la izquierda de Frente Amplio es que no cumplen, en realidad el Frente Amplio fue muy claro, y aparte tenían antecedentes de 3 periodos de gobierno, y casi 40 años, ya van para 40 en la Intendencia de Montevideo, de cumplir sistemáticamente un programa de defensa del imperialismo. Entonces, en ese sentido, no tiene mucho agarradero el decir que el Frente Amplio no cumple, no. El Frente Amplio cumple en decir que van a sostener todos los compromisos con las multinacionales, en mantener la estructura económica, en mantener los grandes lineamientos de política económica, de inserción internacional, en salud, en educación. Lo dijeron, no hay nadie se puede sorprender. Capaz que de la única cosa que no se les puede acusar, de no haber dicho lo que iban a hacer. Después lo podemos acusar de todo. Hablando de esas cuestiones, ya de la política más doméstica, digamos, el Frente Amplio ha llevado adelante una política que nosotros, a veces pecamos de ilusos, caracterizábamos de continuista. En realidad, más que continuar la política del gobierno anterior, la ha profundizado. El presupuesto que ayer votó el Parlamento, la Cámara de Diputados, y que dentro de unos pocos días va a votar el Senado, es peor que el que teníamos. No solamente congela los presupuestos para salud, educación, sino que los rebaja respecto al PBI. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios representantes de la universidad, la mayoría de ellos seguramente serán frentamplistas, los representantes, los técnicos de los sindicatos de la educación, por ejemplo, que también son todos en la mayoría frentamplistas. La proyección del presupuesto que acaba de votar el Frente Amplio tiende a disminuir el porcentaje del PBI que se asigna a la educación. Tiende a congelar prácticamente y a ignorar totalmente los pedidos para la salud. Tiende a, junto con las pautas salariales que ya plantearon, al congelamiento y en realidad la rebaja salarial generalizada. O sea, es una política que se nos anuncia para los próximos 5 años paupérrima la que lleva adelante el Frente Amplio. Como son muy hipócritas, armaron una gran fiesta, una gran presentación con Castillo, en conferencia de prensa, no sé qué más, para anunciar un aumento de 400 pesos a los jubilados. ¿No? Sí, hay que reír para no llorar, porque pensar lo que gasta en medicación un jubilado nada más, con lo caro que está ir a una mutualista, por ejemplo, es un remedio. Una hora de un remedio. Una empanada por semana. No le da, ni de eso, porque una persona que va a una mutualista y salís con 2 o 3 mil pesos de medicación como si nada, y los jubilados tienen que hacerlo todos los meses, obviamente.
anunciaron que iban a privilegiar y que tienen gran acuerdo con el PCNT los salarios más sumergidos. Y en eso es cierto, porque a los salarios más bajos les aseguran la congelación salarial, a los demás los rebajan. Entonces es cierto que privilegiaron, pero bueno, nunca nadie dijo, de parte del Frente Amplio, del gobierno Frente Amplista, que iban a subirlos, muchos, de una manera significativa. No, lo bajan menos que a los demás. Es un gobierno nefasto el de Frente Amplio. Ayer en la marcha de Palestina había algunos sectores Frente Amplistas de base, jóvenes, que coreaban una consigna que se empieza a repetir entre ciertos sectores de la base Frente Amplista, que es acusar a este gobierno de tibio, ¿no? A Orsi en particular, de tibio. Y no, estas personas están equivocadas. Este no es un gobierno tibio. Ya en los primeros meses de gobierno demostró que era un gobierno muy firme en la defensa de los intereses de los capitalistas. Está dispuesto a paliar obreros de vuelta al Frente Amplio con tal de defender los intereses de los capitalistas. No le va a temblar la mano a Orsi. No le tembló la mano a Orsi en posar unos días antes de asumir con las fotos de los rehenes de Hamás, colocándose totalmente del lado del Estado de Israel, del sionismo. No por poco es sucesor y es el elegido del fin de Mujica, quien en el 2010 recibiera el premio de la Asociación Sionista del Uruguay, no de la comunidad judía, de la Asociación Sionista del Uruguay. Fue el personaje del año de esa comunidad, Mujica. ¿Qué podemos esperar de Orsi? Es un gobierno que tiene una mano muy firme, que va a continuar con un rumbo muy claro a nuestro país. Nos lleva a perpetuar las condiciones paupérrimas de vida de las grandes masas populares, nos lleva a profundizar el sometimiento al imperialismo, garantizar a toda costa el pago de la deuda, los subsidios a las multinacionales. Y los niveles de sometimiento, de servilismo que tienen y el orgullo que tienen de ese servilismo, realmente a veces hasta asombran. Por eso les digo, a veces pecamos de ingenuos nosotros. Yo nunca había escuchado, capaz que me lo perdí alguna vez, a un ministro de Economía de Uruguay al presentar una ley de presupuesto diciendo: tuvimos que pedirle permiso a la OCDE, que es una organización imperialista que pretende regular el comercio entre los países, del punto de vista totalmente imperialista. Le tuvimos que pedir permiso y logramos que nos permitieran, palabras textuales, logramos que nos permitieran exonerar a las multinacionales que están en las zonas francas del impuesto mínimo global, que a su vez es un impuesto imperialista, es un mecanismo imperialista para controlar los procesos de deslocamiento de las empresas multinacionales. Pero hasta para subsidiar a las multinacionales le piden permiso primero al imperialismo. Y lo reconocen alegremente como un gran logro. Es terrible. Decir que nosotros no solemos utilizar un lenguaje desubicado y en categorizar y adjetivar, pero podríamos llegar incluso a usar la palabra arrastrados para caracterizar este gobierno. No lo vamos a hacer, pero podríamos. Creo que encajaría perfectamente. Como decíamos, esto engloba con la política salarial, con la política impositiva. O sea, la gran novedad del presupuesto es que no hay novedad, no hay ningún cambio del presupuesto. La recaudación del Estado va a seguir siendo el IVA, el IRPF, o sea, el impuesto a los salarios, el impuesto al consumo. Hasta a Temu le ponen a la compra que hacen por internet las capas medias, para abaratar un poco su costo de vida. Hasta eso le tienen el IVA. Ni siquiera esa postura demagógica del Partido Comunista y del Partido Socialista con el 1%, el impuesto al 1% más rico, que en realidad es una medida imperialista, es algo que reclaman los propios multimillonarios en sus maniobras internas, en sus contradicciones internas. Pero ni siquiera eso. No vamos a poner impuestos, dijeron. Ahí sí, le pusieron el impuesto al consumo popular y ojo, porque el objetivo central del presupuesto es rebajar el déficit fiscal. La gran excusa que tiene el Frente Amplio para decir no podemos hacer nada es que el gobierno anterior les dejó un déficit fiscal de 4,1% del PIB. Ellos dejaron el 5% en 2019, ¿no? Pero bueno.
supuestamente quieren bajarlo al 2.6% del PRO. En realidad decir eso ya es un compromiso con el imperialismo, decir, lo vamos a controlar. Si no llegamos al 2.6, llegamos al 3, está bien, o lo mantenemos en un 4, está bien. Pero el eje central de todo el presupuesto es mantener el déficit fiscal controlado. ¿Por qué? Sencillamente para poder asegurar el pago de la deuda externa y el subsidio al gran capital. Para eso están ahí. Y por algo, ese partido que gobernó el periodo anterior, que llevaba adelante el modelo de la desigualdad, le votó por unanimidad la ley de presupuesto. O sea, los blancos no eran tan del modelo de la desigualdad hace durante los 5 años anteriores, o bien estos son del mismo modelo de la desigualdad. Cuando en el capitalismo todos los modelos que nos podamos imaginar son de desigualdad, porque hay algunos que son dueños de las fábricas, de las herramientas, de la tierra, del transporte, de todo, y la gran mayoría de nosotros solamente tenemos nuestras manos para trabajar. Y nos tenemos que vender nuestra capacidad de trabajo todos los días para poder comer. Mientras exista eso, existirá por supuesto desigualdad en la distribución de la riqueza. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta ante esto? ¿No? Porque obviamente en las masas populares esto genera descontento, nadie puede estar contento con lo que pasa. Pues bien, hace muchas décadas ha habido un trabajo sistemático del Frente Amplio, de sus organizaciones de masas, el PIT-CNT, la mayoría de los sindicatos, las organizaciones sociales, en educar a nuestro pueblo en la resignación. Había una murga muy afín a Mujica que en un recitado en un momento decía: con la resignación todo es más fácil para los poderosos. Y en eso ha trabajado el Frente Amplio sistemáticamente. Es más, están en el gobierno gracias a la resignación de nuestro pueblo, porque votaron al menos malo, a aquellos que esperaban que no iban a ser tan malos como los blancos. Al menos no iban a robar tanto, eso es lo que esperaban. Ni siquiera la mayoría de los votantes esperaban un gran cambio económico, pero al menos que no fueran tan corruptos. No, ganaron feo, ¿no? Porque tienen récord de ministros, directores renunciados por no solamente por corruptos, sino por torpes. Que encima que son corruptos, hacen mal. Pero ese es el gran logro que ha tenido el Frente Amplio, ha educado a nuestro pueblo en la resignación. Por supuesto la resignación no dura para siempre, pero les ha dado tiempo, les asegura mantenerse en el gobierno y avanzar en su programa de entrega al imperialismo, de sometimiento de nuestro pueblo a convertirse en mano de obra barata, en permitir la explotación brutal de los recursos, arruinar el medio ambiente, arruinar la riqueza, las mayores fuentes de riqueza de nuestro país. Y como decíamos, la principal herramienta que tienen en ese sentido es el plantear que no hay una alternativa. Es esto, o volver a los blancos, o volver a la derecha fascista, o como decían ellos, cuasi fascista o algo así decían, refiriéndose a Cabildo Abierto, ¿no? O sea, el partido militar, que representa lo más retrógrado, si se quiere, de la política en este país, casualmente el partido que le ha dado todas las votaciones al Frente Amplio mientras es gobierno, ¿no? Porque la mayoría parlamentaria sistemáticamente se la ha dado Cabildo Abierto, incluso anoche en la votación del presupuesto, junto con el Partido Nacional. O sea que los que eran alternativa terminan votando el presupuesto por unanimidad con la derecha fascista y con los del modelo de la desigualdad. Y bueno, es difícil de explicarlo, ¿no? Todo esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Todo esto cualquiera lo sabe, la gente lo sabe. ¿Qué es lo que ocurre? No hay alternativa. Y acá el Frente Amplio ya ha puesto en marcha nuevamente un recurso que lo aplicó de todos sus periodos anteriores de gobierno, que es jugar a tener una a la izquierda, supuesta a la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, que plantea de vuelta la idea del gobierno en disputa. Vuelven a aparecer lo del gobierno en disputa. Supuestamente hay dos alas en el Frente Amplio, una a la derecha, y están ellos, los de la izquierda, que son compañeros, vienen, te palmean la espalda, somos todos lo mismo. Lo único que nosotros estamos adentro, ustedes están afuera, y vamos a hacer fuerza juntos para presionar a este gobierno
para correrlo a la izquierda. No sé si les suena esa frase, pero hay ciertos sectores que se reivindican del clasismo, que han firmado documentos al Congreso del PCNT como oposición a la burocracia, diciendo que a un gobierno de Frente Amplio es más fácil correrlo a la izquierda. Habría que analizar, ¿no?, si ha sido tan fácil correrlo a la izquierda el gobierno de Frente Amplio, a este o a los anteriores. Porque los gobiernos de Frente Amplio que ilegalizaron la huelga de educación en 2015, con Tabaré Vázquez, que apalearon a los estudiantes y trabajadores en el Codicen, Tabaré Vázquez, con Castillo de director nacional de trabajo, Partido Comunista, o a los trabajadores del ISO 70, y podemos seguir y seguir y seguir. Es difícil correr a la izquierda a un gobierno del Frente Amplio porque es un gobierno profundamente servil al imperialismo. Tiene muy claro a qué intereses de clase defiende. Pero sin embargo juegan a eso, a que hay una izquierda dentro del Frente Amplio que puede contrapesar en el gobierno y generar algún tipo de avance, algún tipo de conquistas populares. Y bueno, 15 años de antecedente, más casi, bueno, vamos para 40 en la Intendencia de Montevideo, muestran claramente que no hay ninguna a la izquierda en el Frente Amplio que permita avanzar a nada. Lo que existe son rastrillos de izquierda, que lo que hacen es contener el descontento, buscar demostrar que hay una posibilidad de pelearla de adentro, y que son los que imponen la idea de que Orsi es tibio, y ese es el problema. No sería tan grave este problema si los sectores que nos reivindicamos, que hacemos estos análisis, que criticamos a Frente Amplio, criticamos su política, adoptáramos de una buena vez la decisión de construir una alternativa, de romper con ese seguidismo que se tiene al Partido Comunista, al Partido Socialista, porque supuestamente aportan masa, porque supuestamente nos permiten ser algunos más en alguna actividad, pero no nos ha llevado a nada. Lo que nos ha llevado es a un profundo retroceso a nivel de la izquierda, a nivel del clasismo, en donde sea, en el movimiento sindical, en el movimiento social, a nivel político, hay un retroceso constante de las posiciones populares. Que el pueblo lucha, siempre ha luchado y siempre va a luchar el pueblo. La clase obrera es la clase más revolucionaria de la historia, siempre va a luchar. Ahora, si hacemos un raconto en las últimas décadas, todas las luchas, es una exageración, la gran mayoría de las luchas que se han dado han sido luchas totalmente defensivas. Cierran una empresa, reaccionamos para tratar de conseguir algún seguro de paro extendido. Echan a 200 trabajadores, luchamos para tratar de que recuperen 20 o 30. Nos rebajan los salarios, luchamos para intentar que la rebaja no sea tan fuerte. Es todo el tiempo retroceder. Eso educa. En eso nos han educado. La burocracia nos educa que lo que tenemos que hacer es tratar de retroceder lo menos posible. Si usted ve los discursos del gobierno y de la burocracia, el discurso es ese. Bueno, al menos no vamos a perder salario real. Al menos por las restricciones presupuestales que hay, no vamos a perder tanto salario real. Cuando firmaron la rebaja que hizo la calle Pou durante la pandemia a 700.000 trabajadores privados de una, no consultar a nadie, Fernando Pereira, Abdala y todos sus amigos, el discurso era, bueno, la situación es desesperada y si no vamos a perder más, no vamos a quedar sin trabajo. Ahora, cuando el gobierno rebaja salario a los privados y a los públicos y a todo el mundo, el discurso es, bueno, lo que pasa es que hay restricciones presupuestarias y no va a ser peor. Nos educan en eso, que hay que tratar de retroceder lo menos posible, pero siempre retroceder. Lo grave de vuelta es que desde el clasismo, desde la izquierda, adoptamos la misma política. No, vamos a levantar esta consigna, yo qué sé, los salarios mínimos están en 25.000 pesos, mínimo no, un gran porcentaje de los trabajadores cobran 25.000 pesos. Bueno, reclamemos 30, 35, 40, es lo mismo, nadie vive con 30 o 35.000 pesos. Sí, aparte tampoco te lo van a llevar. Entonces caemos sistemáticamente en rebajar el planteo para que sea más aceptable supuestamente por el votante frente amplista. Eso es una manera de subestimar a nuestro pueblo. Tal vez si nosotros, el espacio militante, ¿no?, las organizaciones del clasismo, de la izquierda, nos abocáramos a construir la capacidad de ir a los barrios, ir a los sindicatos, generar disputas reales con la burocracia, con los aparatos frente amplistas,
uniéndonos, pero para la idea de construir una alternativa. Capaz, si lo hiciéramos eso, capaz que podríamos tener un oído receptor más atento del otro lado. Y capaz que nos daríamos cuenta que la gente está para mucho más que nosotros. Como decía Che, muchas veces, muchísimas veces, los pueblos de Latinoamérica han estado a niveles muy, muy superiores a los de sus dirigentes. Tal vez nos está pasando lo mismo. Tal vez por el hecho de pensar que la gente no está para nada, que la gente no nos va a entender, que tenemos que rebajar el planteo para que nos voten en el sindicato y no perder un carguito, tal vez estamos reproduciendo las prácticas burocráticas de aquellos que supuestamente decimos combatir. Creemos entonces que nos debemos, como espacio de izquierda, en este proceso donde el Frente Amplio nos va a dar todas las excusas necesarias para luchar, para enfrentarnos, para denunciar lo que es el progresismo, porque esto recién empieza. No por algo ponen al Partido Comunista en el Ministerio de Trabajo, no por nada el Partido Comunista está en el PCNT, es una pinza perfecta sobre la clase obrera. Nos van a hacer retroceder profundamente en estos años, vamos a perder salario, condiciones de trabajo, ya está pasando todos los días. Los nuevos empleos que surgen para los más jóvenes son en extremo precarios. Son empleos donde los gurises ni siquiera pueden ir al baño en los call centers, donde los que entran ahora en el plan este de las intendencias que están trabajando es peor que el que ya había incluso. Ahora ni siquiera son 8 o 6 meses de trabajo, son 3 o 4, les pagan 17.000 pesos. Educan en que tienen que estar agradecidos por ello. Tenemos enorme, y lo que va a venir, y ni hablar si al pueblo, independientemente de que logre construir organizaciones con capacidad de dirigir y llevar adelante una lucha más planificada, más organizada, más larga, más profunda, independientemente de que no logre hacer eso, el pueblo va a luchar, y donde se radicalice la lucha popular, van a dar palo, de vuelta, y van a meter trabajadores presos porque lo han hecho siempre que fueron problemas. Entonces, nuevamente, toda la situación está servida. Lo que tenemos que hacer, los que nos reivindicamos de un espacio militante, clasista, de izquierda, bueno, es ponernos a construir. Y construir desde esa perspectiva, desde la independencia, con ese aparato gigantesco que es el Frente Amplio, con su losa sindical y social, que nos ha logrado meter a nosotros mismos también esa idea de la resignación. Y bueno, hay que cambiar esa idea de la resignación por la rebeldía, por la idea de lo posible, de la media, de la mediocridad que nos impone el Frente Amplio. La idea de la revolución, la idea del socialismo, la idea de que esto se puede cambiar, de que se puede expropiar el capital, que se puede echar el imperialismo, que se puede mejorar las condiciones de vida de las masas, que se puede luchar. Entonces, bueno, en este día,